Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 62. La condición para un colmillo afilado. Justo cuando Will adivinó la identidad del oponente, un Gliscor gigante, liderando un enjambre de docenas de Gligar, apareció en el cielo sobre el bosque distante. Esto es, un poco malo, dijo Will, frunciendo el ceño mientras observaba el enjambre. Scorp tenía unos 2 años, con un nivel de alrededor de 25, similar al de los dos guiarados. Pero comparando sus físicos, los 3 o 4 Gligar que flanqueaban al Gliscor debían ser al menos de nivel 40 o superior. Eso significaba que el propio Gliscor probablemente era de nivel 45 o incluso 50. En el Monte Plata, eso lo convertiría en un hegemón del Anillo Medio. No era de extrañar que pudiera liderar a todo su clan para ocupar esta isla aislada. Tenía la fuerza para respaldarlo. Pero Will no se asustó demasiado. El mar estaba justo detrás de ellos. Debido a sus alas, Gligar y Gliscor son muy lentos en el agua. Apenas pueden sumergirse. Sus cuerpos flotan sin control. Así que, si Gliscor mostraba alguna hostilidad, se llevaría a Alice y a los demás al agua y se sumergirían enseguida. Probablemente no sea necesario, pensó Will, relajándose un poco al mirar a Scorp. La expresión de Scorp era de total tranquilidad, sin rastro de nerviosismo. Parecía llevarse muy bien con su clan. Con esa conexión, no deberían correr ningún peligro. Lan, dijo Liz. No había notado la expresión de Scorp. Su rostro era severo, pero no mostraba miedo. Su sensación de seguridad provenía de los pequeños que la rodeaban. Aunque eran mucho menos numerosos, se sentía a salvo. Gligglitilde al ver al Gliscor de 8 metros de largo acercarse, Scorp levantó una pinza y saludó, dando un saludo casual. Así que tú eres el príncipe, chico. Will abrió mucho los ojos al oír cómo Scorp llamaba al Gliscor. Pero también le tranquilizó por completo. Scorp acababa de llamar al Gliscor papá. Gligglitilde, todos lo llaman Pops, Scorp negó con la cabeza con una sonrisa casual. Ah, así que es el Edward Neugate de los Gliscors, dijo Will, mirando hacia arriba mientras el alfa iniciaba su descenso planeado. Fue increíblemente rápido. A pesar de estar a 70-80 metros de distancia, aterrizó en menos de 10 segundos. Tras aterrizar y levantar la cola, el Gliscor aún medía 4 metros. La Pokédex solo indicaba que Gliscor era de 2 metros. Este era 4 veces más grande. Este era, sin duda, el multiplicador de tamaño más grande que Will había visto desde su llegada a este mundo. Este tipo es un alfa, se dio cuenta Will. Los Pokémon salvajes con un clan considerable y un territorio lo suficientemente grande podían obtener la designación alfa, lo que les hacía crecer físicamente. El linaje Dratini era simplemente demasiado raro. Will nunca había visto un segundo Dratini o Dragonair, y mucho menos los suficientes para fundar un clan. Así que estaba destinado a no recibir la designación alfa en esta vida. Además, no sabía si contaba como si tuviera un entrenador. Si lo tuviera, ya no podría convertirse en alfa. El estatus alfa solo se podía obtener antes de tener un entrenador. De esa manera, incluso si perdía la designación más adelante, su cuerpo no volvería a encogerse. El Gliscor estaba a 10 metros de ellos. Los miró de reojo, supo que solo eran un grupo de niños, y fijó su mirada en Scorp. Gligar asintió a Scorp, y luego apuntó con una pinza a Liz. El significado era claro. Viviría con esta humana de ahora en adelante y no volvería a casa. El Gliscor dudó. Miró a Liz, luego al otro Pokémon a su lado y finalmente asintió. Era la primera vez que se encontraba en una situación así. Pero al ver que los demás Pokémon con Liz eran libres y crecían fuertes y sanos, sintió que podía intentar confiar en este humano. Como padre, nunca había querido tener a sus hijos a su lado para siempre. Solo impidió que Gligar, más débil, se fuera porque temía que murieran allí sin motivo alguno. Hola, en ese momento Will dio un paso adelante y habló. El Gliscor desvió su mirada hacia esta gran criatura. Disculpe, ¿tiene el objeto que permite que un Gligar evolucione?
Will confiaba en que un veterano como este Gliscor sabría qué era la evolución, aunque sin duda no habría oído hablar del objeto colmillo afilado. Ese era un nombre dado por los humanos del futuro. Generalmente, un colmillo afilado se podía obtener de 3 tipos de Pokémon. El primero provenía de un Gligar, pero la probabilidad era muy baja. Sus cuerpos no tenían suficiente energía para producir un colmillo tan especial. El segundo provenía de su evolución, Gliscor. Un Gliscor perdía 2 colmillos al año, que eran esencialmente colmillos afilados. El último provenía de un Bruxish, un Pokémon de tipo agua/psíquico descubierto en la región de Alola, cuyos dientes eran tan duros que podían destrozar el caparazón de un Shredder. Al principio, Will no tenía ni idea de dónde encontrar un colmillo afilado para Scorp. Nunca esperó encontrarse con otro Gligar, y mucho menos con un Gliscor. Pero ¿quién habría imaginado que un enorme enjambre de Gligar vivía en esta isla aislada frente a la costa de Jubilance Town? No iba a dejar pasar una oportunidad tan excepcional. ¿Gli? Sí, para él, dijo Will, señalando a Scorp. Gli. El Gliscor levantó la cabeza, sonrió y dijo algunas palabras. Will guardó silencio un momento. El significado de los Gliscor era que, si quería un colmillo afilado, tendría que derrotarlo en combate. No tenía por qué ser Scorp. Will podía ser el retador. Pero ahora mismo, nadie de su bando era rival para los Gliscor. Aunque atacaran todos juntos, no podrían ganar. Gli. Vuelve. Cuando seas más fuerte, ven y desafíame de nuevo. El Gliscor agitó una pinza, indicándoles que se fueran. No tenía intención de invitarlos a su hogar. Habiendo viajado por toda la región de Johto en su juventud, el Gliscor no sentía simpatía por los humanos. De no ser por el hecho de que estos Pokémon se congregaban alrededor de Liz y que su propio hijo la consideraba una amiga, podría haberla atacado y matado directamente. No quería que esta isla quedara expuesta a los ojos humanos. Solo traería desgracia a su clan. Gracias. Will no perdió más palabras. Se dio la vuelta y se llevó a Liz y a los demás. Aunque no había conseguido el colmillo afilado, al menos había cumplido la promesa del Gliscor. En el futuro, una vez que evolucionara en un Dragonite, confiaba en poder derrotarlo. Entonces, podría conseguir el colmillo afilado para Scorp y permitirle evolucionar en el siguiente Gliscor. Capítulo 63. El pollito verde. Durante los días que Will y los demás regresaban a la capital, algo interesante le sucedió a Iris. Una tarde, Iris, aburrida, paseaba sola por el mini rancho del patio trasero de su familia. Este pequeño rancho había sido construido por su padre para que ella jugara. Era como un pequeño zoológico, con pollitos, cachorros, corderitos y demás. ¡Ay! ¿Cuándo vuelven Lan y los demás? Iris suspiró, esparciendo mijo con desgana por el suelo. Una bandada de polluelos la seguía, picoteando el pienso. Antes, esto le parecía bastante divertido. Pero después de pasar tiempo con Will, descubrió que estos animalitos comunes ya no eran tan divertidos. Comparados con Will, simplemente no eran muy inteligentes. Hacían lo mismo todos los días, y ella siempre podía predecir su comportamiento. Estoy tan celosa de la tía. Yo también quiero mi propia bestia, suspiró Iris de nuevo, poniéndose en cuclillas abatida. No sabía que el Magikarp que había estado criando era, de hecho, una bestia. Su Carp era demasiado tonto, incluso más inútil que un pez inútil. En el corazón de Iris, una bestia no tenía por qué ser tan inteligente como Will, pero al menos debía tener alguna cualidad mágica. Su Magikarp no tenía ninguna. ¡Ay! Justo cuando Iris miraba fijamente al suelo, sintió un dolor agudo en el pie, como si la hubiera picoteado un pollito. Molesta, se giró para ver que Pollito le pedía un baño caliente. Al instante siguiente, se quedó paralizada. Ante ella había un pollito redondo y de cara inexpresiva, un pollito. Iris no lo sabía, pero ese pequeño pollo se llamaba Natu, y su clasificación era Pokémon pájaro pequeño. Un pollito verde, parpadeó Iris, mirando al Natu. Este Natu medía solo 0,15 metros, igual que los pollitos que lo rodeaban, e incluso más pequeño que el valor de la Pokédex. En la era de las ligas, un Pokémon de esa altura se consideraría desnutrido. En esta era de las bestias primigenias, era sin duda un bebé recién nacido. Ni siquiera una bestia desnutrida en esta era sería más pequeña que el estándar de la Pokédex. El Natu no habló, solo echó la cabeza hacia atrás en silencio para mirar a Iris. Su mirada estaba vacía. Iris ni siquiera podía ver su propio reflejo en sus grandes ojos.
Ni siquiera estaba segura de si la miraba a ella o a algo completamente diferente. ¿De dónde saliste, pollito?, preguntó Iris, agachándose para mirar al Natu con curiosidad. Recordaba con claridad que no había pollitos verdes en su patio. Además, este tenía los ojos tan grandes y el cuerpo tan redondo. Era completamente diferente a un pollito normal. Definitivamente no era de la misma camada. Al ver a Iris agacharse, el Natu retrocedió un par de saltos para distanciarse. Luego se quedó allí de nuevo, mirando en silencio. Eres un pollito raro. Toma, come un poco, sonrió Iris, arrojando el mijo que le quedaba en la mano a los pies del Natu. El Natu bajó la cabeza de inmediato y picoteó la comida. Era evidente que tenía mucha hambre. Iris lo observó en silencio mientras terminaba el mijo, luego corrió hacia el cuenco de un cachorro y se bebió toda la leche de cabra que contenía. ¡Guau guau! El cachorro Uma, que estaba acostado en su caseta, vio que su leche se había acabado y salió corriendo enojado, ladrando a Natu. El Natu se asustó y batió sus diminutas alas, saltando detrás de Iris para esconderse. Aunque la expresión de su rostro aún era indescifrable, sus acciones de pánico revelaban su miedo. No entendía que había comido la comida de alguien más. A sus ojos, la leche simplemente estaba ahí, así que debía ser algo que nadie quería. Solo estaba comiendo basura. Está bien, Uma. Te traeré más, dijo Iris, agachándose para acariciar la cabeza del cachorro. Luego, aprovechó para recoger al Natu que se escondía tras ella. Oh, tan suave y tan ligero. Iris acarició suavemente el cuerpo de Natu. Desde el exterior, un Natu parece una pelota de goma suave, pero en realidad tiene plumas muy suaves y delicadas, como el plumón amarillo de un polluelo antes de que le crezca su plumaje adulto. El Natu revoloteó en sus brazos un par de veces. Al ver que luchar era inútil, se rindió y decidió acurrucarse obedientemente en su abrazo. «Eres una bestia, ¿no?», dijo Iris, confirmando su sospecha después de un momento. Tras haber visto tantos Pokémon extraños con Will, Iris ahora podía distinguir si algo era un Pokémon incluso sin conocimientos previos. Además, había aprendido a discernir si una bestia era peligrosa y si podía acercarse a ella con solo observar sus ojos y comportamiento. Los Natu pertenecían a la categoría de aquellos a los que era seguro acercarse. El Natu no reaccionaba. No entendía el concepto de bestia. Solo podía presentir que esta extraña criatura frente a él no pretendía hacerle daño. Natu es un Pokémon de tipo volador / psíquico, y la gran mayoría de los Pokémon de tipo psíquico tienen una percepción aguda de las emociones de otros seres vivos. Pueden distinguir entre la buena voluntad y la malicia. Un Pokémon como Ralts puede incluso percibir las emociones de una persona y si su corazón es puro. Aunque mucha gente fantasea con tomar a una Gardevoir, la evolución final de Ralts, como esposa, quienes lo intenten con tales pensamientos están condenados al fracaso. En el anime, se puede ver que muchos Ralts solo aparecen cerca de niños y ancianos, como el que se hizo amigo de Max en la región de Oen. Fue precisamente porque el corazón de Max era puro y le gustaba genuinamente Ralts que este estuvo dispuesto a interactuar con él y convertirse en su amigo. Si no tienes a dónde ir, puedes quedarte conmigo. Te criaré para que seas grande y fuerte, tan grande como Lan. No sabes quién es Lan, ¿verdad? Es un buen amigo mío. Te lo presentaré cuando regrese. Iris abrazó a Natu y le dijo muchas cosas que no podía entender. El Natu miró fijamente a la persona que tenía delante, y luego asintió con la cabeza. Aunque no entendía bien lo que decía la criatura, podía percibir sus emociones. A este simio erguido parecía gustarle mucho. El Natu encontró esta sensación muy agradable. Lo hacía sentir seguro, así que decidió quedarse a su lado. Sí. Entonces somos amigos a partir de ahora. Tengo que darte un nombre. Pareces un poco tonta por naturaleza, así que ¿qué tal si te llamo Natie? Jeje, qué buen nombre, ¿verdad? Iris abrazó felizmente a Natie y giró en su pequeño mundo. Y mientras giraba, Natie sintió la suave brisa y, inconscientemente, agitó sus diminutas alas. Por primera vez, experimentó la sensación de volar. Fue una sensación agradable. Quería que Iris también la experimentara. Capítulo 64. Resiste. Lucha contra ese sentimiento. De regreso de Jubilance Town, Will ya no se centraba en entrenar a los dos Gyarados. Su atención se había centrado en Blaze, el Charmander. Para entonces, los niveles de Gyarados y Scorp rondaban el 25. No se desviarían mucho de esa cifra.
Habiendo alcanzado el nivel 25 2 veces, comprendía bien la energía y la fuerza que un Pokémon debería tener en esa etapa. Blaze, por otro lado, era otra historia. Cuando se conocieron, probablemente solo tenía nivel 5. En Jubilance Town, Liz lo llevaba ocasionalmente a luchar contra bestias salvajes. Pero las habilidades de mando de Liz eran cuestionables, y el sentido de combate y la experiencia de Blaze eran prácticamente nulos, así que después de 1 o 2 peleas al día, estaba demasiado herido para continuar. En estas condiciones, solo había subido 1 o 2 niveles durante su estancia. El camino de Jubilance Town a la capital Dragonite era como la segunda ruta que un jugador toma tras abandonar la aldea inicial en una partida. Los Pokémon que aparecían no eran de alto nivel. Al ver que estos Pokémon no podían servirle como paquetes de experiencia, Will decidió concentrar toda su energía en Blaze. Y así, en solo una semana, había elevado al Charmander del nivel 7 al nivel 14. Subir de nivel es más fácil al principio, eso es una cosa. Pero lo más importante es que Will ya había acumulado mucha experiencia. Era como si fuera un cultivador que había alcanzado la etapa del núcleo dorado 2 veces y ahora guiaba a un prodigio talentoso hacia la etapa del establecimiento de la fundación. Era tan natural como beber agua. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar a la capital, en una zona de pastizales cerca del territorio de la manada persa, ocurrió un pequeño incidente. Bien, Blaze. Usa una última brasa para terminar la batalla. Char char. Con un chorro de brasa saliendo de la boca de Blaze, un Meowth en las llanuras fue derribado. Cola de agua. Will, como era de esperar, movió la cola, usando con naturalidad el movimiento de tipo agua para extinguir el pequeño trozo de hierba que Blaze había encendido. La batalla había terminado oficialmente. Char char. Justo cuando Will terminaba de limpiar, un grito apasionado se escuchó detrás de él. Giró la cabeza y vio que Blaze estaba extremadamente agitado. La llama de su cola ardía con fuerza mientras su cuerpo comenzaba a brillar con una luz blanca. Esto no está bien. Los ojos de Will se abrieron de par en par. De repente recordó algo y le gritó al Charmander. Conténtelo. Resiste esa sensación. Char, al escuchar la voz de Will, Blaze inconscientemente comenzó a seguir su orden, aunque no entendía por qué. Pero aunque Blaze no lo entendía, Will sí. Según su comprensión de Charmander, su nivel actual definitivamente no era lo suficientemente alto como para que evolucionara. Esto significaba que su evolución actual no era natural por una acumulación suficiente de energía, sino causada por emociones excesivamente intensas que elevaban temporalmente su energía al umbral evolutivo. Esto había sucedido muchas veces en el anime. Para salvar a su entrenador de una crisis, las emociones de un Pokémon se intensificaban, obligándolo a evolucionar. Pero la primera temporada del anime ya había explicado este fenómeno. Era un claro ejemplo de arrancar las plántulas para ayudarlas a crecer, un atajo perjudicial. El ejemplo clásico fue el Charmander de Ash. Cuando el Charizard de Ash llegó por primera vez al Valle Charicífico, sus problemas se hicieron evidentes de inmediato. Debido a que se vio obligado a evolucionar 2 veces en un solo día debido a intensas emociones, pasando directamente de Charmander a Charizard, su físico era muy pequeño y su fuerza en estado normal era completamente inferior a la de otros Charizard. Aunque posteriormente entrenó en el valle durante mucho tiempo, fortaleciendo constantemente su base para compensar este déficit de energía, la desventaja en su físico fue muy difícil de remediar. Sin embargo, poder evolucionar a la fuerza 2 veces en un día también era una prueba del talento del Charizard de Ash. Sin duda, podría considerarse un genio entre los genios. Funcionó. Uf, dijo Will, respirando aliviado mientras veía cómo la luz blanca en el cuerpo de Blaze se alejaba gradualmente. Char. En resumen, si alguna vez te encuentras en una situación como esta, primero calma tus emociones. Si la sensación persiste después de calmarte, puedes dejar que continúe, explicó Will con sencillez, sin poder dar más detalles. Char asintió Blaze obedientemente. Aunque el pequeño era un poco travieso a veces, seguía siendo muy obediente. Pronto debería estar cerca de evolucionar a Charmeleon, pensó Will, mirando a Blaze, quien se había dejado caer al suelo para descansar. Sin embargo, durante un tiempo, ya no entrenaría a los Pokémon de Liz. Planeaba ir solo al Monte Plata y vivir allí por un tiempo. Podría ser largo o corto. En su plan, Will pretendía entrenar en el Monte Plata hasta evolucionar a Dragonite antes de salir. Pero esto era solo un plan.
Si surgía algún imprevisto, o si algo le pasaba a Liz, regresaría a toda velocidad. Aún así, no podía ignorar a los demás Pokémon de Liz. Así que, antes de irse, tenía que buscarles un lugar que les permitiera crecer. A la mañana siguiente, la caravana principal llegó a la capital. Will acababa de regresar al palacio y ni siquiera había tenido oportunidad de sentarse y recuperar el aliento cuando vio a Iris corriendo con un Natu en sus brazos. ¿De dónde sacaste un Natu? Will abrió los ojos de par en par. No podía imaginar cómo Iris había logrado atrapar un Pokémon ella sola, aunque este Natu pareciera recién salido de su etapa infantil. Lan. Mira. Esta es Natie. Mi compañera. Iris sostuvo a Natu en sus brazos en alto, luciendo muy orgullosa. Increíble, increíble, dijo Will, extendiendo la cola para acariciar suavemente la cabeza de Iris y luego a la atontada Natie. El cuerpo de la Natu se puso rígido. Parecía tenerle mucho miedo a Will. Era normal. La Natu ni siquiera era tan grande como uno de los ojos de Will. Lan, ¿me extrañaste estos últimos días? Deberías ir a buscar a tu Gyarados. Will enroscó su cola alrededor de Iris y su Natu y los arrojó fuera de la habitación. Estaba cansado. Hoy solo quería acurrucarse bajo las sábanas y dormir. Mañana, aún tenía que buscar un nuevo hogar para los demás Pokémon. Parece que Lan quiere dormir, Natie. No lo molestemos. Te llevaré a ver a Little Splasher, dijo Iris, cargando a Natie y corriendo hacia el patio trasero. Estaba claro quién era Little Splasher. Sin embargo, cuando Liz señaló al supergigante Gyarados y le dijo que ese era su pequeño Splasher, Iris se sorprendió tanto que dejó caer a Natie al suelo. Pero Natie no tenía tiempo para preocuparse por eso. Al igual que Iris, se quedó paralizado, como un muñeco de madera aterrorizado. Will, a pesar de su tamaño, parecía hermoso y gentil. Pero un Gyarados, su enorme boca parecía capaz de tragarse 80 Natus de un bocado. Roatil del Gyarados de Iris, al ver que su entrenadora no parecía reconocerlo, puso los ojos en blanco y pensó un momento. Tuvo una inspiración repentina al recordar al Gyarados de Liz. Rápidamente se dejó caer al suelo y comenzó a retorcerse furiosamente, maldiciendo a la madre tierra. Los ojos de Natie se abrieron. ¿Qué está haciendo? Iris frunció el ceño. Capítulo 65. La piedra del crepúsculo. Una vez que Iris aceptó que Gyarados era su pequeño chapoteador, estaba eufórica. Iris era una completa buscadora de la estética, de eso no había duda. Cada vez que veía un Pokémon adorable, le rogaba a Will que encontrara la manera de acurrucarse con él. Pero eso no significaba que solo le gustaran los de tipo adorable. Tipos dominantes, tipos geniales, siempre que tuvieran buena pinta, le gustaban. Simplemente, esos tipos solían parecer muy fuertes, y ella solía tener demasiado miedo de acercarse a ellos. Pero su Gyarados era diferente. Lo conocía bien. Durante días, había llevado al Magikarp, que salpicaba sin parar, por todo el palacio. Así que, tras confirmar su identidad, lo primero que hizo Iris fue montarse sobre su cabeza y pasearlo por la capital, sobresaltando a muchos residentes. La madre de Iris también era una mujer formidable. Ignorando el rostro feroz del Gyarados, arrastró a Iris a casa para darle una buena tunda. Claro que Will solo se enteró de estos sucesos por Liz al día siguiente. Estaba dormido y se perdió toda la diversión. Pero en cualquier caso, el Gyarados de Iris por fin tenía un hogar de verdad y ya no tenía que esperar todo el día en el estanque del patio trasero del palacio a que Iris tuviera tiempo de visitarlo. El tesoro del palacio. El tesoro del palacio se encontraba en el primer sótano. Debajo había un segundo sótano, con una entrada bajo el trono y una salida que conducía a un punto específico en las llanuras exteriores. Su propósito era servir de refugio en caso de que el reino fuera derrocado. Actualmente, la única humana que conocía su existencia era Liz. Además de ella, solo estaba él, un Pokémon. Veamos qué tipo de tesoros hay aquí. Will fue solo a la tesorería. Aunque ya tenía una forma de conseguir un colmillo afilado para evolucionar a Scorp, ¿quién le aseguraba que no podría encontrar otro en la tesorería? Así no tendría que hacer un viaje especial de regreso a Jubilance Town. Y quizás encontraría otros objetos útiles. Abrió las grandes puertas de madera de la tesorería. Lo que vio no fue una montaña reluciente de oro. Esto no le sorprendió. Cada mundo tiene sus tesoros, y cada era tiene su contexto. En el mundo de Pokémon, el oro no era inútil. Su valor seguía siendo alto, pero no tanto como en la Tierra.
Y en esta era, donde los humanos aún luchaban por las minas de hierro, la cantidad de oro extraída era muy pequeña. La moneda que se usaba ahora seguía siendo una moneda de plata, hecha con un poco de plata y muchas impurezas. Así que, el contenido de oro en el tesoro del palacio era muy bajo. Will apenas podía ver luz dorada. Lo que vio fueron unos 10 cofres grandes llenos de objetos diversos. Resulta que Liz es más pobre de lo que pensaba. Will echó un vistazo al vasto pero estéril tesoro y se dio cuenta de que había estado malinterpretando su situación. Había asumido que, como reina de una nación, Liz debía ser increíblemente rica, la mujer más rica del reino dragonita. Estaba equivocado. En realidad, la región de Johto tenía un tamaño limitado. Aunque el reino dragonite la había unificado, su territorio no era tan extenso, y los tesoros en este continente, naturalmente, no eran tan abundantes. Además, el reino dragonite solo llevaba 10 años establecido. Antes de eso, solo estaba conformado por la tribu dragonite. ¿Cuántos tesoros se podrían reunir en tan solo 10 años? Liz no era la clase de tirana que saquearía las riquezas de su pueblo. Por lo tanto, el tesoro del palacio no tenía montañas de tesoros acumulados. Will abrió todos los cofres y tiró su contenido al suelo para buscar. Y efectivamente encontró algunas cosas buenas. Por ejemplo, un tipo de piedra. Una piedra del crepúsculo. Will encontró muchas gemas cristalinas de color púrpura negruzco en el suelo. Eran preciosas. Una sustancia púrpura translúcida encerraba una masa completamente negra en su interior. Para la gente de aquella época, probablemente solo eran joyas bonitas. Sin duda, no habían descubierto el efecto especial que una piedra crepuscular tiene en ciertos Pokémon. En la región de Johto, los Pokémon que pueden usar una piedra crepúsculo son Murkrow y Misdreavus. Muy bien. Si me encuentro con uno, puedo atraparlo, asintió Will con satisfacción. Valía la pena criar a ambos Pokémon. Dejando a un lado su rendimiento en los juegos, en realidad eran Pokémon extremadamente prácticos y poderosos, sobre todo de noche, cuando sus ventajas naturales se acentuaban. Un Murkrow, envuelto en un manto negro, podía fundirse con la oscuridad, capaz de detectar cualquier cosa que reflejara luz, y era excepcionalmente astuto. Un Misdreavus podía ocultarse en las sombras, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Para ser precisos, un Murkrow sería hábil para proteger a Liz por la noche, mientras que un Misdreavus sería hábil para asesinar enemigos bajo sus órdenes. ¿Qué más hay? Veamos. Will sonrió, de buen humor. Acababa de empezar y ya había encontrado un tesoro que podía ampliar su selección de objetivos. Claro que aún esperaba encontrar algo que aumentara su fuerza. Una escama de dragón. TCH. Luego, Will encontró una escama. Era principalmente azul, con un brillo iridiscente en su punta afilada. Este objeto se usó para evolucionar un Seadra a un Kingdra. No le sirvió de nada. Tampoco tenía pensado capturar un Seadra para que Liz lo criara. Un Gyarados al menos podía moverse en tierra como una serpiente, y su velocidad no era demasiado lenta. Pero un Seadra, su velocidad en tierra probablemente era similar a la de un Dratini. Las guerras de esa época se libraban principalmente en tierra, así que no era una buena idea criar un Pokémon acuático con poca movilidad. Después de eso, Will volvió a buscar con cuidado. Al menos entre las cosas que pudo reconocer, no había nada más útil. Claro, eso se debía a que no reconocía la mayoría de los objetos. Los objetos reales podían verse diferentes a sus iconos en los juegos, por eso no podía identificarlos. Una lástima. Solo encontré una piedra del crepúsculo que quizá ni siquiera pueda usar, suspiró Will y se dio la vuelta para irse. La piedra del ocaso solo sería útil si lograba capturar un Murkrow o un Misdreavus. Pero, por desgracia, ambos Pokémon eran difíciles de encontrar. Los movimientos de un Murkrow eran erráticos. Dormía cuando estaba cansado, de día o de noche, así que podías encontrarte con uno en cualquier momento. Un Misdreavus, en cambio, solo aparecía de noche, y su especie no tenía sentido del territorio. Su entrada en la Pokédex decía dos cosas. Asustar a la gente es su razón de ser. Nunca se pierde un día de práctica y parece usar los orbes rojos de su cuello para absorber el miedo ajeno, que utiliza como alimento. Así que no se quedaban en una zona. Corrían por todas partes. Donde quiera que pudieran asustar a otras criaturas, allí iban. Sin un hábitat fijo, eran aún más difíciles de encontrar. Bueno. Si encuentro uno, lo atraparé. Si no, mis objetivos originales siguen siendo válidos.
Primero, necesito resolver la situación con Blaze y los demás, decidió Will, volviendo a la planta baja. Se estaba preparando para abandonar la capital en 1 o 2 días y primero tenía que establecer una ruta de entrenamiento futura para Blaze y los demás. Capítulo 66. ¿No pudo ser, por tu culpa? Will aún no le había dicho a Liz que planeaba irse por un tiempo. Principalmente no sabía cómo expresarlo de forma que ella lo entendiera. Tras reflexionarlo un rato, decidió enviar a Blaze y a los demás a la Academia de las Bestias Primigenias. Aunque la frecuencia de combates en la academia era baja, al menos se celebraban combates, lo que les permitía subir de nivel de forma segura y cómoda. Liz solía estar ocupada y probablemente no tendría tiempo de llevarlos a las llanuras de las afueras de la capital para entrenar. Pero si los Pokémon se quedaban jugando en el palacio todo el día, subirían de nivel demasiado despacio. Así que la academia parecía ser la única opción. Además, era el jefe reconocido de los Pokémon en la academia. Podía usar este estatus para manipular la situación y aumentar la intensidad de los combates diarios de Blaze y los demás. Tras tomar una decisión, Will encontró de inmediato a Blaze, Scorp y los Gyarados y los condujo a la academia. En cuanto a los Gyarados y Natu de Iris, no necesitaban entrenar. El estatus de Iris era diferente al de Liz. Era improbable que enfrentara intentos de asesinato, y a su corta edad, no correría mucho peligro. Mientras permaneciera obedientemente en la capital, no habría problemas. Así que a sus Pokémon les bastaba con jugar con ella y crecer en paz. No podía explicarle este plan a Liz con palabras. Solo podía mostrárselo con acciones, y entonces probablemente ella entendería lo que quería decir. Todo salió tal como lo había planeado. Cuando trajo a los 3 Pokémon a la academia, alertó rápidamente a los 2 eruditos de guardia. Los eruditos fueron inmediatamente al palacio a buscar a Liz y preguntarle qué estaba pasando. Will aprovechó la oportunidad para reunir a todos los Pokémon de las llanuras. Estos 3 son mis subordinados. De ahora en adelante, necesito que encuentres al menos 3 oponentes adecuados para cada uno de ellos, para que peleen cada día, anunció Will, de pie en el centro del campo. Este era su plan. Usar su posición de jefe para organizar oponentes a la fuerza. 3 era el número perfecto. Una batalla por la mañana, otra al mediodía y otra por la tarde, con tiempo para descansar entre ellas. Para Pokémon inexpertos como ellos, esta intensidad era perfecta. Si fuera él, empezaría con 4 o 5 batallas, y en un buen día, incluso podría hacer más de una docena. Los numerosos Pokémon en las llanuras se miraron y asintieron. Para asegurarse de que entendieran, Will comenzó de inmediato una demostración práctica. Al caer la noche, Will condujo a Blaze y a los demás de regreso al palacio. Lan, ¿quieres que Blaze y los demás vayan a la escuela contigo a entrenar? Liz, como era de esperar, había adivinado su intención, aunque con un ligero malentendido. No era que fueran con él, sino que iban solos. Pero Will no supo explicar el matiz, así que asintió. Ya era habitual que no fuera a la academia, así que todos estaban acostumbrados. Ya he hablado con la academia. Bien. Por cierto, Lan, parece que hoy vas a mudar tu cola, dijo Liz, señalando su cola. Will giró la cabeza y vio que efectivamente había un pequeño trozo de piel blanca translúcida que ya se estaba desprendiendo. Perfecto. Puedes ayudarme a mudar la piel una última vez hoy. No sé cuándo será la próxima vez, dijo Will, enrollando su cola alrededor de Liz y llevándola de vuelta al dormitorio. Luego se acostó en la cama y la dejó hacer el trabajo. Lan, he recogido mucha de tu piel mudada. Planeo hacer algunas cosas con ella, dijo Liz, arrodillándose hábilmente sobre el suave colchón mientras lo ayudaba a pelarla. Sus movimientos eran rápidos pero suaves, sin causarle ninguna molestia. Adelante. ¿Qué planeas hacer? Will movió la punta de la cola con indiferencia, sin prestarle mucha atención. La piel mudada de un Dratini y un Dragonair era un material de altísima calidad y extremadamente raro. En la futura era de las ligas, solo el clan Dragonite y los muy adinerados podían permitírselo. La capa de Claire estaba hecha con la piel mudada de su propio Dragonair. En cuanto a Lance, solo una de sus capas estaba hecha con las viejas mudas de su Dragonite. Las demás eran réplicas del mismo estilo que compró en los grandes almacenes Celadón. A ese tipo le encantaban sus capas. Además, a los miembros del clan Dragonite les gustaba usar botas del mismo color que su cabello. Se decía que esas botas también estaban hechas con piel de Dragonair. Claire no solo tenía esas botas, sino que también solía usar guantes de cuero azul cielo.
Pensándolo bien, a la gente del clan Dragonite le encantan las capas, ¿por qué? Will se preguntó. Planeo usar tus pieles de bebé para hacer un par de guantes, tus pieles de adulto para hacer una capa, y si sobra alguna, quizá pueda hacer unas botas. ¿Qué te parece? Preguntó Liz, sonriendo mientras miraba a Will. No podría ser, por tu culpa, ¿verdad? Will sintió que acababa de descubrir algo. Pero no importaba. No le preocupaba demasiado una nimiedad. Liz, planeo irme un rato. Will dudó un momento, pero luego intentó decirlo. Giró la cabeza para mirarla, preguntándose si lo entendería. ¿Qué? Bueno, no es nada, suspiró Will. ¿Qué se suponía que debía hacer? No podía irse de repente, ¿verdad? Lan, me acabas de decir algo importante, ¿verdad? Liz dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró la nuca de él. Dijo Will, agitando las pequeñas alas de plumas en su cabeza. Era la versión perezosa de un asentimiento. Otros podrían no entenderlo, pero Liz sin duda lo haría. Lo siento. No entendí lo que quisiste decir. Liz bajó la cabeza, un poco avergonzada. No tienes que disculparte. No es tu culpa, dijo Will, levantándose y acariciándole la mejilla con el hocico, luego se volvió a acostar. Le dio unas palmaditas en el muslo con la cola, indicándole que continuara. ¿Qué planeas hacer, Lan? Insistió Liz. Sentía que era algo muy importante, algo que debía saber. Lo sabrás mañana, dijo Will tras un momento de reflexión en silencio, con los ojos ligeramente brillantes. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, Will dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y miró afuera. A las 10 de la noche, las calles de la capital aún tenían muchas luces encendidas. Podía ver vagamente las sonrisas en los rostros de algunos residentes. Empiezo a sentirme parte de esto. ¿Será por Liz? Will recordó que, al llegar, no le importaban en absoluto las vidas ni las muertes de los habitantes del reino Dragonite. Si un ejército hubiera invadido al día siguiente, se habría llevado a Liz y habría huido de inmediato, abandonando a todos los demás. Pero ahora, al recordar esa situación, sentía una vacilación. Will creía que aún tomaría la decisión correcta. Salvar a Liz e Iris primero y preocuparse por el futuro después. Pero después de hacerlo, seguramente sentiría culpa. Parecía que había empezado a considerar este lugar como su hogar. Will permaneció junto a la ventana un buen rato, hasta que no quedó ni una sola luz encendida en la capital. Solo entonces giró la cabeza para mirar la cama. Liz dormía profundamente. Se metió con cuidado bajo las sábanas, apoyó la cabeza en su hombro y olió suavemente la fragancia de su cabello. Mientras dormía, Liz pareció percibir su presencia y lo abrazó por el cuello. Te he visto a los 8 y te he visto a los 28. He sido testigo de tu pasado y tu presente, y has estado conmigo mientras crecía desde una cosa pequeña hasta lo que soy ahora. Creo que ya somos familia. Capítulo 67. Está bien estar un poco más cansado. A la mañana siguiente, después del desayuno, Will enroscó su cola alrededor de Liz y voló hacia las puertas de la capital. Blaze y los demás ya habían sido enviados a la Academia de las Bestias Primales. Lan, ¿a dónde me llevas? Acabamos de volver y todavía tengo mucho que hacer, preguntó Liz, mirando la nuca de Will confundida. Will no respondió. El vuelo desde el palacio hasta las puertas de la ciudad solo duró 5 minutos. Al aterrizar, Liz miró las puertas a sus espaldas con el ceño fruncido, sin comprender. Deberías regresar, dijo Will, señalando su cola hacia la ciudad. Lan me está diciendo que regrese. ¿Y tú qué? Liz entendió lo que quería decir, pero ladeó la cabeza, aún confundida. Sentía que algo iba muy mal. No era que Will nunca hubiera salido de la capital, sino que nunca la había llevado consigo. Pero hoy, la había llevado hasta las puertas, solo para decirle que regresara sola. El gesto parecía completamente redundante. Pero Liz sentía que Will nunca hacía nada sin una razón. Voy al Monte Plata, dijo Will, girando la cabeza para mirar en esa dirección. Esa es la dirección de la cordillera del Monte Plateado, dijo Liz, siguiendo su mirada. Se detuvo un momento, luego se adelantó y le puso una mano en el cuerpo. ¿Quieres volver de visita, Lan? Iré contigo. Había un tono inquieto en su voz. Siempre has sido tan inteligente, pensó Will, mirando a Liz con una sonrisa mientras sacudía la cabeza en silencio. Sabía que Liz lo descubriría.
Si solo hubiera ido de visita, fácilmente podría haber ido solo y regresar el mismo día. No la habría llevado hasta las puertas de la ciudad para decirle esto, solo para enviarla de vuelta sola. Liz se sentía incómoda, por eso quería ir con él. Si él aceptaba, significaría que no la dejaría sola, porque no podía dejarla quedarse mucho tiempo en el Monte Plata. Tendría que acompañarla de regreso. Si se negaba, significaría que se iría por mucho tiempo, tanto que ella no podría soportarlo en la montaña. Incluso podría significar que no regresaría en absoluto. ¿Ya no le gustó Alan?, preguntó Liz, con el borde de los ojos y la punta de la nariz un poco rojos, quizá por el frío. ¿Te estás haciendo la víctima? Will sonrió, dándose cuenta de su actuación. Recordó que, de niña, ponía la misma mirada lastimera para acercarse a él en busca de calor, solo para quedarse dormida en sus brazos con una sonrisa secreta y triunfante. ¿Por qué? El mañana y los accidentes, nunca se sabe qué ocurrirá primero. Eres la reina del reino Dragonite y tienes grandes ambiciones. Quiero tener el poder de protegerte e incluso ayudarte a alcanzar tus sueños, dijo Will, parpadeando. Subir de nivel en la capital era demasiado lento, y el ambiente tan cómodo siempre le hacía querer relajarse. A este ritmo, podría tardar 2 o 3 años en alcanzar su siguiente evolución. En ese caso, era mejor armarse de valor y obligarse a aislarse en el Monte Plata por un tiempo. También podría capturar algunos Pokémon adecuados para ella mientras estuviera allí. ¿Volverás?, suspiró Liz, dando un paso adelante para rodearlo con sus brazos y mirándolo a la cara. En realidad, Liz ya sabía la respuesta. Presentía que él volvería a su lado. Pero aún tenía que preguntar, escuchar la respuesta que su corazón necesitaba para estar en paz. Lo haré. No tardaré. Prometí quedarme a tu lado. Todavía tenemos que viajar juntos a muchos lugares de este mundo, dijo Will, asintiendo con seriedad. Extendió la cola y la suave punta rozó su mejilla, limpiando una pequeña perla que se le había caído del rabillo del ojo. Esperaré a que regreses. Liz levantó una mano para limpiarse la mejilla fría. Lo haré, asintió Will de nuevo. Se inclinó y la besó suavemente en la frente, luego se giró y voló hacia el cielo. Ten cuidado, susurró Liz, quedándose en el lugar y observando en silencio su figura volar en la distancia. En el cielo, Will miró hacia atrás y observó cómo la pequeña figura desaparecía gradualmente de su visión. Liz, definitivamente serás tú quien cambie este mundo. Sin la fuerza suficiente, no puedo ayudarte a seguir adelante. Nunca pensé en hacerme más fuerte por alguien más. Pero si es por ti, en esta vida, está bien estar un poco más cansado. En ese momento, la mirada de Will era más firme que nunca. Siendo sincero, en sus 2 vidas, nunca había sabido realmente para qué vivía. Solo vivía por vivir, se fortalecía para sobrevivir. Estaba harto de una existencia tan insignificante. Ahora, se fortalecería para algo que quería hacer. Y lo que quería hacer era ayudar a Liz a lograr su sueño. Media hora después, Will llegó al Monte Plata, dirigiéndose directamente al Anillo Central, un lugar en el que nunca había puesto un pie en ninguna de sus vidas. Aterrizó. Primero, busca un refugio, luego recoge comida y mapea la zona. Probablemente me quedaré aquí mucho tiempo. Will observó el familiar entorno forestal y no pudo evitar sonreír. La sensación de su vida pasada como Beedrill regresaba poco a poco. Raúl. De repente, un rugido ensordecedor resonó junto a sus oídos. Giró la cabeza de golpe y vio a un Ursaring de casi 4 metros de altura detrás de él, más del doble de su tamaño en la Pokédex. En el círculo exterior, sin duda sería un alfa. Pero en esta zona, probablemente no sea nada especial, ¿verdad? Empezaré por tantear el terreno contigo, dijo Will, agitando la cola y arremetiendo hacia adelante. Agilidad, enfoque energético, acortó la distancia al instante y lanzó un Aqua Tail al vientre del Ursaring. Este reaccionó con una velocidad extrema, levantando el brazo derecho y atacando con un slash a toda potencia. La garra y la cola chocaron, y ambas criaturas se estremecieron por el impacto. El Ursaring era claramente el más débil de los dos y fue derribado 2 pasos por su cola. Fuerte, dijo Will, frunciendo el ceño mientras su expresión se volvía seria. El nivel de este Ursaring probablemente era similar al suyo, pero su velocidad de reacción era igual de rápida. Los Pokémon que sobrevivieron en el anillo central del Monte Plata no eran precisamente débiles.
Si no hubiera tenido el impulso de su agua mística, podría haber sido él quien estuviera en desventaja en ese intercambio. Roar. El Ursaring montó en cólera. Levantó ambos brazos y cargó contra él, con una energía rosa brillando en sus garras. ¿Un movimiento de tipo hada? Will no sabía qué estaba usando. Pero la energía rosa, y la incómoda sensación que le causaba, solo podían ser energía de tipo hada. No tenía intención de enfrentarse a ella de frente y voló por los aires para esquivarla. En una batalla salvaje, sin reglas ni restricciones, un Pokémon que vuela es el rey. Especialmente contra un oponente como Ursaring, con pocos ataques a distancia, siempre llevaría la iniciativa. Tornado, rayo, viento, helado, pulso de agua. Una lluvia de ataques a distancia de 4 tipos diferentes se lanzó desde el aire. En ese instante, Will era como un mago de torreta. El Ursaring, incapaz de golpearlo y de huir, fue inevitablemente derribado y noqueado, sus ojos se convirtieron en remolinos. Tras una breve búsqueda, Will encontró el nido del Ursaring. Era una cueva relativamente grande. Me quedaré aquí por ahora. A partir de ese día, comenzó una rutina diaria de batalla aparentemente interminable. Capítulo 68. Puedes ver la nieve desde donde estás. Había pasado un mes en un abrir y cerrar de ojos. El año había llegado. Si este mundo tuviera un calendario, hoy se llamaría el solsticio de invierno, un día para que todos se reunieran y comieran dumplings. Pero, por desgracia, no existía tal cosa en este mundo, y este día en la capital del reino Dragonite no era diferente a ningún otro. De hecho, a medida que el clima se volvía más frío, toda la capital parecía estar más desierta, sin apenas gente en las calles. Liz seguía sumida en el trabajo a diario, lidiando con el creciente número de conflictos entre los dos reinos. Su vida parecía inalterada, y sin embargo, había cambiado. Se había vuelto un poco como la época anterior a la llegada de Lan, aburrida y sin sabor. Aunque Blaze y Escort jugaban a menudo a su alrededor, y sus travesuras a veces disipaban algo de la soledad, su corazón ya no estaba tan tranquilo como antes. Era como un pequeño bote en el vasto mar, a la deriva, sin ancla. La sensación que Lan le transmitía era algo que ningún otro Pokémon combinado podía replicar. A Liz a menudo le costaba dormir por la noche. La oscuridad infinita, silenciosa y prolongada, envolvía su corazón y devoraba lentamente su calor. Y cuando no podía dormir, pensaba en lo que hacía Lan, en cómo estaba mudando, si estaba herido. Exhalando una bocanada de aire caliente, Liz se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el cielo. Desde el día que Lan se fue, el cielo parecía estar eternamente gris. Está nevando. Liz abrió la ventana y extendió la mano, atrapando un copo de nieve. En cuanto rozó su piel, se derritió al instante. La gélida temperatura pareció atravesarle la piel y calarle los huesos. Liz no pudo evitar un escalofrío, ajustándose la capa blanca como la nieve. La capa era suave, como tocar la piel de Lan, lo que le brindó un pequeño consuelo. Crash. La puerta del estudio se abrió de golpe. Iris entró corriendo, con Matty en brazos, seguida por Charmeleon y Escort, ahora evolucionados, que la perseguían ruidosamente. Los pequeños rodearon a Liz, y la temperatura en el estudio pareció subir un poco. Ten cuidado, no te caigas, dijo Liz con una sonrisa, luego giró la cabeza nuevamente para mirar por la ventana, hacia el lugar donde se encontraba la cordillera del Monte Plata. Este mundo era extraño. A veces, parecía muy pequeño. Incluso después de 20 años, vidas que estaban destinadas a cruzarse finalmente se reencontraban. Otras veces, parecía enorme. Un viaje de apenas unas horas, sin montañas ni mares de por medio, pero no era fácil ver a las personas que querías ver. Está bien aunque no te hagas más fuerte. Siempre y cuando regreses sano y salvo. Señora Liz, dijo Estia, entrando con una bandeja en sus manos. ¿Sí? Los guantes están listos. Estia levantó la bandeja. Sobre ella había un par de guantes blancos puros. Los ojos de Liz se iluminaron. Se acercó y se puso los guantes en los que había estado pensando durante tanto tiempo. Su textura era diferente a la de la capa. Como estaban hechos con la piel de Lan cuando aún era un Dratini, eran aún más suaves y delicados. Liz se puso los guantes, regresó a la ventana y extendió la mano de nuevo. Los guantes blancos puros parecían aún más puros que la nieve. Los copos de nieve volvieron a caer en su palma, pero esta vez no sintió frío en absoluto.
Incluso cuando no está aquí, Lorland sigue haciendo todo lo posible para protegerte, dijo Estia, de pie junto a Liz y mirando el copo de nieve en su palma. Sí, asintió Liz suavemente. Retiró el brazo y miró al cielo. ¿Puedes ver la nieve desde donde estás? El borde exterior del anillo central del Monte Plata. Carrera del dragón. Will descendió del cielo como un meteorito azul morado, impactando directamente en el pecho de una Nidoken. El impacto masivo la hizo volar varios metros hacia atrás, donde se estrelló contra un árbol y se desmayó. Con el rostro morado por el veneno y el cuerpo cubierto de heridas, Will regresó rápidamente a su cueva. Encontró una baya pecha y se la tragó entera. Su tez mejoró gradualmente a medida que el veneno se neutralizaba. Estoy muy cansado, dijo Will mientras se acurrucaba en la cueva. El agotamiento físico y sus heridas eran tan graves que ni siquiera notó que el frío afuera se estaba intensificando. Comió tranquilamente unas bayas que lo ayudaron a recuperarse, luego cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero un crujido fuera de la cueva lo despertó. Abrió los ojos de golpe y salió corriendo. Detrás de un gran árbol, un Machop emergió y le hizo señas con el dedo. «¿Otra vez tú?», dijo Will, mirando con resignación al confiado Machop. Tras más de un mes en esta zona, había hecho viejos conocidos. Este Machop era uno de ellos. Venía a buscar una paliza cada pocos días. Comenzó otra batalla. Unos minutos después, tras asegurar una victoria fácil, Will pareció notar algo. Levantó la vista. Un copo de nieve solitario se deslizó por un hueco en la densa vegetación y aterrizó en la punta de su nariz. ¿Está nevando? Will se quedó atónito por un momento, viendo cómo el copo de nieve se derretía gradualmente en agua. Se levantó y voló sobre el bosque. Las nubes se amontonaban densamente, oscureciendo el sol, por lo que desde abajo parecían de un gris frío. El bosque de la cordillera del Monte Plata parecía cubierto por un manto de algodón, un mundo de blanco puro. Me pregunto cómo estará la capital ahora mismo. Blaze ya debería haber evolucionado. Liz probablemente siga en su estudio, ocupándose a sus asuntos triviales. Will miró hacia la capital dragonita. Pero la distancia era enorme. Por muy buena que fuera su vista, no podía ver a decenas de kilómetros de distancia. Los copos de nieve seguían cayendo erráticamente, y muchos ya habían caído sobre su cuerpo. La baja temperatura corporal natural de un Dragonite hacía que la nieve se derritiera muy lentamente sobre él. ¿Puedes ver la nieve desde donde estás? Will flotó en silencio por un rato. Pronto, fue como si llevara una capa blanca como la nieve hecha de copos de nieve. Se estremeció, se sacudió la nieve del cuerpo y voló rápidamente de vuelta al bosque. Como tipo dragón, no le gustaba mucho la sensación de la nieve cayendo sobre él. Roar. Un rugido se escuchó cerca. Will giró la cabeza y vio a un Nidoking gigante. Probablemente había venido a vengar a la Nidoking que había derrotado el día anterior. En cuanto vio a Will, cargó hacia adelante sin decir palabra. Will no retrocedió, azotando la cola para detener la embestida. En el anillo central del Monte Plata, aunque Will no buscara batallas proactivamente, otros Pokémon venían a buscarlo. No tuvo ni un solo día de descanso. La batalla comenzó de nuevo. Will no tuvo tiempo de emocionarse con la llegada del invierno, ni de admirar en silencio la belleza del invierno del mundo Pokémon. Tenía que seguir luchando, seguir fortaleciéndose. Hasta el día que sintió que podía regresar a su lado. Fin del capítulo 68.